Hay algo que duele más que una ruptura. Sentir que la persona que un día te amó ya no te mira igual, no te habla igual, no te siente igual. Y lo peor es que no te lo dice directamente. No hay un ya no te amo, ni una conversación clara. Solo hay actitudes, frialdad, silencios, cambios que parecen pequeños pero que, cuando sabes mirar, dicen absolutamente todo. Y cuando eso empieza a pasar, lo que más queremos es entender qué significa esto. ¿Está dejando de quererme? ¿Estoy perdiendo su amor? ¿Aún puedo hacer algo para evitarlo? Hoy vamos a responder todo eso, pero no con frases vacías ni consejos genéricos. Vamos a analizar lo que realmente ocurre en la mente y en el corazón de alguien que comienza a dejar de amar. Y lo vamos a hacer con ayuda de la psicología profunda, especialmente la visión de Carl Jung, que nos ayuda a entender los procesos inconscientes detrás del desapego, el desinterés y la pérdida de conexión emocional. Este video es para ti si estás en una relación y sientes que algo se está apagando, si estás en contacto con alguien que antes te buscaba y ahora te evita, o si acabas de pasar por un distanciamiento emocional y no entiendes por qué ocurrió. Te prometo esto: cuando llegues al final, vas a saber identificar con claridad las dos señales más importantes que indican que alguien está dejando de sentir amor por ti. Y más importante aún, vas a entender qué hacer al respecto, desde la conciencia, desde tu autoestima y desde tu poder personal. Ahora sí, empezamos. Cuando alguien empieza a perder el amor por ti, no lo hace de golpe. No ocurre de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos, el proceso es lento, casi imperceptible al principio, y está cargado de emociones contradictorias que esa persona tampoco entiende del todo. Y aquí es donde aparece el primer gran problema. Tú notas que algo está pasando, pero como no hay una explicación clara, te empiezas a culpar a ti mismo. Piensas que estás exagerando, que quizá es solo una mala racha, que tal vez tú estás demasiado sensible. Y esa duda te bloquea, porque no sabes si hablarlo, si callar, si esperar o si actuar. Pero la verdad es que la pérdida de amor no empieza con palabras, empieza con gestos, con ausencias, con distancias sutiles. Y sobre todo, empieza con dos actitudes muy concretas. Hoy vamos a hablar de ellas a fondo. Pero primero, necesitas entender lo que Jung llamaba la desconexión del vínculo arquetípico. Carl Jung decía que toda relación amorosa profunda, Y el otro no siempre se da cuenta racionalmente. Solo siente que ya no te necesita igual, que ya no te busca igual, que ya no vibra igual contigo. Y entonces empieza a alejarse. Pero no de forma obvia. Lo hace con dos conductas silenciosas que veremos en la siguiente sección. Antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Sientes que esa persona, con la que compartías todo, ahora comparte menos contigo? ¿Te sientes más solo, aunque estés acompañado? ¿Notas frialdad emocional que antes no existía? Si te identificas con esto, no estás exagerando. Estás notando lo que el corazón percibe mucho antes que la mente, que algo está cambiando. Y si sabes verlo a tiempo, puedes decidir cómo actuar con dignidad, sin rogar, sin destruirte, sin perderte. Ahora vamos con la primera de las dos cosas que una persona hace cuando empieza a dejar de amar. La primera cosa que una persona hace cuando comienza a perder el amor por ti es que empieza a retraer su presencia emocional. Y no me refiero simplemente a que deja de escribirte tanto o tarda más en responder. Me refiero a algo mucho más sutil y profundo. Su atención, su energía emocional, su interés genuino.
empieza a irse a otro lugar. Ya no te escucha igual. Ya no se ríe con tus bromas como antes. Ya no pregunta cómo estuvo tu día con el mismo brillo en los ojos. Estás ahí, hablando, compartiendo, y sientes que la otra persona está, pero no está. Está físicamente presente, pero emocionalmente distante. Como si estuvieras hablando con alguien que ya no vibra contigo, pero que aún no sabe cómo decirlo. Y eso es devastador. Porque uno lo nota, lo siente. Percibes que las conversaciones ya no fluyen, que los silencios ya no son cómodos, que ya no hay conexión, aunque todo parezca normal por fuera. Jung decía que cuando algo muere en el alma, el cuerpo sigue funcionando como si nada. Pero la energía se vuelve fría, opaca, silenciosa. Y eso es exactamente lo que pasa cuando alguien empieza a dejar de amarte. Sigue ahí, pero su energía ya no está contigo. Y muchas veces, esto no tiene que ver con que hayas hecho algo mal. A veces, el amor simplemente cambia, se transforma, se agota. Otras veces, es el resultado de heridas acumuladas, de necesidades no atendidas, de emociones reprimidas que nunca se hablaron a tiempo. Pero lo cierto es que cuando una persona empieza a perder ese interés emocional, su presencia empieza a desvanecerse. Y ahí es donde tú puedes entrar en una trampa peligrosa. Empezar a esforzarte más, a dar más, a buscar su atención, a intentar recuperar lo que se está yendo. Pero eso solo empeora las cosas. Porque cuando alguien ya está emocionalmente desconectado, cada gesto tuyo de sobreesfuerzo le resulta más pesado. No lo acerca, lo aleja, no lo conmueve, lo incomoda. Y eso te rompe por dentro. Porque te estás vaciando para llenar a alguien que ya no quiere beber de ti. Lo ves más frío, más cortante, más distraído, y tú te sientes cada vez más ansioso, más inseguro, más confundido. Y todo eso crea una dinámica desgastante que tú no mereces. Por eso, es fundamental que aprendas a detectar cuando la presencia emocional de alguien se ha ido. No para reclamar, no para mendigar amor, no para forzar lo que ya no fluye, sino para recuperar tu centro, tu dignidad, tu poder personal. A veces, el acto más valiente no es luchar por alguien que se va, sino darte cuenta de que tú también mereces que te elijan con el corazón presente. Y si no está presente, entonces no es amor. Es costumbre, es apego, es miedo. Y tú estás para mucho más que eso. La segunda cosa que una persona hace cuando empieza a dejar de amarte es que comienza a justificar su distancia emocional con argumentos racionales, pero vacíos. Y esto puede ser muy confuso, porque en la superficie parecen explicaciones lógicas. Te dice cosas como: estoy cansado, he estado ocupado, tengo muchas cosas en la cabeza, no estoy bien conmigo mismo, no sé lo que quiero. Y tú, desde el amor, desde la comprensión, intentas entenderlo. Le das espacio, le das tiempo, justificas su frialdad porque piensas que está pasando por algo personal. Y puede que sea cierto. Pero cuando esos argumentos se vuelven recurrentes, cuando son siempre excusas para evitar el contacto profundo, para no hablar de lo que está pasando entre ustedes, entonces no son señales de un proceso emocional. Son síntomas de un amor que se está apagando y que no se atreve a reconocerlo. Jung decía que el inconsciente siempre busca protegernos del dolor de la verdad. Y muchas veces, cuando alguien ya no siente lo mismo, lo último que quiere es enfrentar esa verdad. Entonces, la mente crea excusas, distracciones, evasiones, para no mirar de frente lo que ya es evidente en el corazón. Y tú, que aún amas, que aún estás ahí, entras en una especie de limbo emocional. Sabes que algo anda mal, pero cada vez que lo mencionas,
te responde con lógica, con evasivas amables, con explicaciones racionales que no resuelven nada, pero que lo hacen parecer inocente. Y eso te desarma, porque te impide reaccionar, porque no hay una pelea clara, no hay una confesión directa. Solo hay un «no es contigo, soy yo», disfrazado de buena intención. Pero el verdadero problema no es lo que te dice, es lo que ya no siente. El amor no se pierde de golpe. Pero cuando se va, se lleva primero la emoción y luego la sinceridad. Porque a veces, decir «ya no te amo» parece más cruel que quedarse y mentir un poco más. Pero tú no necesitas que te digan la frase exacta para saber que algo se rompió. Lo notas en cómo te miran, en cómo se despiden, en cómo te abrazan o en cómo dejan de hacerlo. Y por eso, cuando escuches muchas excusas, muchas justificaciones suaves, muchas palabras que suenan bien, pero no calman tu alma, escucha tu intuición. Porque el amor no siempre se dice con palabras, pero la desconexión tampoco. Y a veces, cuando alguien te quiere dejar sin parecer el malo, lo hace de forma tan suave que te quedas tú cargando con la culpa. Pero no estás loco. No estás exagerando. Estás viendo la verdad antes de que te la admitan. Y aunque duela, esa verdad te libera. Porque es el primer paso para volver a elegirte. Ahora que ya entendiste las dos primeras señales que aparecen cuando alguien empieza a dejar de amarte, el retiro emocional y las excusas racionales, necesitas saber algo que muchas veces olvidamos. Estas actitudes no siempre nacen de la maldad. En la mayoría de los casos, nacen de la confusión emocional interna. Carl Jung decía que mientras no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso se aplica también al amor. Porque muchas personas no saben por qué dejan de amar. No lo planearon. No lo eligieron. Simplemente, un día empezaron a sentirse diferentes, menos conectadas, menos ilusionadas, menos presentes. Y como no entienden lo que les pasa, reaccionan desde el inconsciente, alejándose, evitando, justificando. No porque quieran herirte, sino porque no saben cómo manejar lo que sienten. Y aquí viene el punto clave. Que alguien se aleje de ti, que alguien deje de amarte, que alguien ya no sienta lo mismo. No significa que tú vales menos. No define tu valor. No te hace menos deseable, ni menos digno, ni menos capaz de ser amado. Significa, simplemente, que esa persona ya no está en sintonía emocional contigo, que su proceso interno ha cambiado, que su vínculo arquetípico se ha debilitado, que su alma ya no vibra en la misma frecuencia, y aunque eso duele, no es una sentencia. Es una transición, un cierre, y muchas veces, un nuevo comienzo para ti. Porque cuando comprendes esto, dejas de tomártelo como un ataque, y empiezas a verlo como una señal de que es momento de regresar a ti, a tu centro, a tu poder, a tu verdad. Por eso, quiero recordarte esto ahora, en medio del video. Lo que estás sintiendo es válido. Lo que estás atravesando es real. Y lo que estás aprendiendo aquí puede cambiar la forma en la que te relacionas para siempre. Así que no desconectes. Quédate. Porque lo que viene a continuación no solo te ayudará a entender a la otra persona, sino que te ayudará a entenderte a ti. Y eso es mucho más poderoso. Cuando el amor empieza a desvanecerse, no solo lo notas en el otro, también lo sientes dentro de ti. Pero en lugar de aceptarlo, tu mente activa una serie de mecanismos de defensa para protegerte del dolor. Porque aceptar que estás perdiendo a alguien duele. Reconocer que ya no te aman como antes duele. Y la mente, que está diseñada para evitar el sufrimiento,
hará todo lo posible para negar esa realidad, aunque la tengas frente a tus ojos. Entonces, te convences de que es solo una etapa. ¿Qué es el estrés? Que necesita tiempo. Que tú puedes hacer algo para cambiarlo. Empiezas a recordar los buenos momentos, a sobreanalizar cada gesto, a justificar lo injustificable. Incluso llegas a pensar que tal vez tú estás siendo demasiado exigente, que el problema eres tú. Y ahí, sin darte cuenta, entras en un bucle de autoengaño emocional. Carl Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. En lugar de permitirte sentir el dolor de ver cómo alguien se está alejando, tu mente crea una ilusión, una fantasía de que todo puede volver a ser como antes. Si tan solo haces un poco más. Si eres más comprensivo. Si te callas más. Si esperas un poco más. Pero cada vez que haces eso, te alejas de ti. Te traicionas un poco. Porque en el fondo, sabes que el amor no se recupera mendigando atención. Que el amor real no necesita que te duelas por dentro para sostenerlo. Y aún así, sigues ahí, esperando una señal, una palabra, una caricia que confirme que aún hay algo. Pero esa espera, a veces, solo prolonga lo inevitable. Por eso es tan importante que empieces a escuchar no solo lo que el otro hace, sino lo que tú estás sintiendo. ¿Te sientes en paz o ansioso? ¿Estás en calma o en alerta constante? ¿Te estás expresando o estás reprimiendo lo que realmente quieres decir? Estas preguntas son claves. Porque la forma en que te sientes en presencia de esa persona es más reveladora que cualquier excusa que te dé. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Tu energía lo percibe antes que tus ojos. Y si aprendes a escuchar esas señales internas, vas a dejar de perseguir explicaciones. Y vas a empezar a darte respuestas. Respuestas que no siempre serán fáciles, pero que siempre serán verdaderas. Y la verdad, aunque duela, te devuelve a ti mismo una de las confusiones más dolorosas. Cuando alguien empieza a cambiar contigo, es no saber si lo que se ha perdido es el amor o el deseo. Porque no es lo mismo. Hay personas que aún te aman, pero ya no te desean. Y otras que aún te desean, pero ya no te aman. Y cuando estás dentro de una relación o conexión emocional, distinguir eso puede ser devastador. Porque el deseo es visible, es físico, es medible. Mientras que el amor se esconde en los gestos más invisibles. Entonces, si esa persona sigue durmiendo contigo, tocándote, besándote de vez en cuando, puedes pensar que todo sigue bien. Pero algo te dice que no. Que hay una frialdad en su mirada. Que el fuego corporal sigue, pero el alma ya no está. O, al revés. Hay cariño, cercanía, afecto, conversaciones, pero ya no hay intimidad física. Y tú empiezas a preguntarte, ¿será que ya no le gusto? ¿Será que hay otra persona? ¿Será que hice algo mal? Pero antes de culparte, necesitas entender esto. Amor y deseo son dos lenguajes distintos. A veces se hablan juntos. A veces se separan. El amor profundo no depende del cuerpo. Pero el deseo sí. Y el cuerpo cambia. Con el tiempo, con las rutinas, con el estrés, con las emociones reprimidas, con los traumas, con el cansancio emocional. Carl Jung hablaba de la unión de los opuestos dentro del alma humana. Y decía que muchas veces, para sostener una relación, necesitamos integrar ambos lados. El instinto y la conciencia, el deseo y el cuidado, lo animal y lo espiritual. Pero si una persona no sabe cómo integrar eso en sí misma, empieza a apagarse, a alejarse, a evitarte sin saber por qué. Entonces, ¿cómo puedes saber qué se ha perdido realmente? Observa su forma de acercarse a ti. Si solo te toca pero ya no te escucha, es deseo sin amor.
Si te escucha pero ya no te toca, es amor sin deseo. Si ya no hace ninguna de las dos cosas, entonces, probablemente, ambos lenguajes se han roto. Y ahí es donde debes tomar una decisión desde tu dignidad. Porque quedarse donde ya no te aman, ni te desean, no es amor propio. Es miedo. Y tú no estás aquí para retener a nadie. Estás aquí para relacionarte desde la plenitud, no desde la necesidad. Así que pregúntate, ¿estoy en esta relación porque me nutre o porque me da miedo estar solo? ¿Estoy recibiendo amor real o me estoy conformando con migajas? Saber la respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Hasta ahora, hemos hablado de las señales que indican que alguien está dejando de amarte. Pero hay algo aún más importante que todo eso. ¿Cómo respondes tú ante esas señales? Porque el verdadero dolor no está solo en lo que el otro hace, sino en cómo tú te niegas a verlo, a aceptarlo o a actuar desde tu valor. Muchas personas, cuando sienten que el amor se está yendo, empiezan a hacer todo lo contrario a lo que deberían. Se esfuerzan más, se rebajan, se silencian, se anulan, se olvidan de sí mismas. Y todo por intentar salvar algo que tal vez ya no tiene raíces. Carl Jung decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y tal vez esta herida que estás sintiendo ahora no vino a destruirte, sino a despertarte, a recordarte quién eres, a mostrarte lo que has permitido, a ayudarte a sanar una vieja herida de abandono que vienes cargando desde hace años. Porque no es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez ya has vivido esta historia antes. Tal vez siempre terminas en el mismo tipo de relaciones. Tal vez siempre te quedas un poco más de lo que deberías. Tal vez has confundido el amor con la necesidad de que alguien no te deje. Pero, ¿y si esta vez eliges diferente? ¿Y si esta vez, en lugar de aferrarte al otro, te eliges a ti? Por eso, quiero hacerte una pregunta directa. Y me gustaría que me la respondas en los comentarios. No por mí, por ti. Para empezar a decirte la verdad. Aquí va. ¿Qué estás tolerando hoy, en tu relación, que sabes, muy en el fondo, que ya no deberías permitir? Escríbelo, aunque sea una frase, aunque sea anónimo. No necesitas dar detalles, solo reconocerlo. Porque cuando lo escribes, lo sacas del cuerpo. Y cuando lo ves con claridad, empieza tu transformación. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con tanta claridad. No necesitas ser amado por alguien que ya no siente lo mismo. No necesitas quedarte donde tu alma se encoge, donde tu corazón se enfría, donde tu energía se apaga poco a poco, esperando migajas. Tú no estás aquí para convencer a nadie de quedarse. Estás aquí para amarte lo suficiente como para soltar a quien ya no vibra contigo. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener a nadie, sino de no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. Y es verdad, la peor soledad no es estar solo. Es estar con alguien y sentir que ya no hay un puente, que ya no hay ida y vuelta, que ya no hay escucha, ni mirada, ni presencia real. Y si estás ahí ahora mismo, mereces algo mejor. No perfecto, no mágico, pero sí real. Y real es que te vean, que te escuchen, que te valoren, que te elijan sin excusas ni medias tintas. Si alguien ya no puede darte eso, déjalo ir. No por orgullo, no por venganza, por amor propio. Porque cuando tú te eliges, el mundo empieza a reflejar esa elección. Empiezas a atraer personas que vibran con tu valor, que no se asustan de tu intensidad, que no te castigan por sentir demasiado, que te sostienen con la misma fuerza con la que tú sabes amar. Así que hazte este regalo. Elige tu paz por encima de cualquier amor tibio. Y si te cuesta,
Vuelve a este video las veces que haga falta. Porque aquí no solo hablamos de perder un amor. Hablamos de recuperar el tuyo, de reconstruirte, de entender lo invisible, de ver lo que antes no podías ver, de cerrar ciclos sin destruirte y de empezar otros desde un lugar más consciente. Si este video te ayudó, te hizo reflexionar o te hizo sentir acompañado, suscríbete ahora mismo a este canal. Sabiduría Psicología. Aquí hablamos de relaciones desde la profundidad, desde la verdad y desde el alma. Y antes de que te vayas, quiero leerte una vez más. Cuéntame abajo en los comentarios. ¿Qué táctica vas a aplicar primero para empezar a soltar, sanar o reconectar contigo mismo? No es para impresionar, es para declarar. Porque cuando lo escribes, ya no eres el mismo. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte este espacio. Y sobre todo, gracias por no rendirte contigo.